Derecho de la mujer. Escrituras religiosas. La Biblia. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Evangelio de Juan 8, 10-11. Jesús defendió a una mujer que fue acusada, en contra de quien se proponía una sanción de pena capital, muerte por lapidación, por el delito de adulterio, de conformidad con la ley mosaica, pero en abierta infracción de los preceptos de dicha ley. Ya que está escrito: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 22:10. Si fuere sorprendido a alguien acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Deuteronomio 22:22. Jesús evitó una injusticia basada en la discriminación por sexo/género, ya que en el pasaje citado se establece claramente que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Evangelio de Juan 8, 3-5. Si había sido encontrada en el mismo acto de adulterio, ¿por qué solo a la mujer querían castigar y no al hombre? Jesús cuestionó la doble moral y las malas intenciones del corazón de los acusadores, logrando que se detuviera el castigo y se le prodigara misericordia, la cual refrendó con la frase: Ni yo te condeno. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Evangelio de Juan 20:18. La primera persona en ver a Jesús tras su crucifixión fue una mujer, María Magdalena. No obstante, en las épocas anteriores y contemporáneas a la Biblia, el papel de la mujer estaba sujeto a severas restricciones. El Corán. El Corán, transmitido por Mahoma a lo largo de 23 años, se convirtió en la guía de la comunidad islámica y modificó las costumbres existentes en la sociedad árabe. Del año 610 al 661, el Corán realizó reformas fundamentales en las costumbres reguladas por ley e introdujo derechos para las mujeres en cuestiones de matrimonio, divorcio y herencia. Al establecer que la esposa, y no su familia, recibiría la dote del marido, y podía administrar por ser su propiedad privada, el Corán hizo a las mujeres parte legítima del contrato de matrimonio. Aunque en las leyes costumbristas solo los descendientes masculinos heredan, el Corán introdujo reglas de herencia que fijaban partes a repartir entre legatarios designados, primero a la mujer de parentesco más cercano y después al hombre de parentesco más cercano. Según Anne-Marie Chemot, en comparación con la posición de las mujeres en la época preislámica, la fiqh supuso un enorme progreso. La mujer tenía el derecho, al menos según la ley, de administrar la riqueza que había aportado a la familia o había ganado con su propio trabajo. La mejora general de la situación de las mujeres árabes incluía la prohibición del infanticidio femenino, y reconocía a la mujer como persona de pleno derecho. En general, las mujeres adquirieron mayores derechos que en la época anterior y que en la Europa medieval. En otras culturas, las mujeres no alcanzaron un estatus social similar hasta siglos después. Según el profesor William Montgomery Watt, cuando se estudia en este contexto histórico, Mahoma puede considerarse una figura que defendió los derechos femeninos. La Edad Media. Según el derecho de Inglaterra, que se desarrolló a partir del siglo XII, todas las posesiones que una mujer tuviera a su nombre en el momento del matrimonio pasaban a ser propiedad del marido. Los tribunales ingleses acabaron por prohibir que los maridos se arrojaran las propiedades sin consentimiento de su esposa, pero retuvieron el derecho a administrarlas y a su usufructo. Las mujeres francesas casadas sufrían restricciones a su capacidad legal que duraron hasta 1965. A pesar de la relativa libertad que disfrutaban las mujeres anglosajonas, hasta mediados del siglo XIX, los escritores daban por hecho que el orden natural era el patriarcado y que siempre había existido. Esta percepción no se puso en duda hasta el siglo XVIII, cuando los misioneros jesuitas descubrieron linajes maternos en los pueblos nativos de Norteamérica. Europa de los siglos XVIII y XIX. La debutante, 1807, de Heinrich Fuseli. La mujer, víctima de las convenciones sociales masculinas, está atada a la pared,
cosiendo y vigilada por gobernantas. El cuadro refleja las opiniones de Mary Wollstonecraft en su libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicado en 1792. Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, los derechos, como concepto y exigencia, aumentaron su importancia política, social y filosófica en Europa. Surgieron movimientos que pedían la libertad de culto, la abolición de la esclavitud, derechos para las mujeres y para la gente sin propiedades y el sufragio universal. A finales del XVIII, la cuestión de los derechos de la mujer se convirtió en tema central de los debates políticos en Francia y Gran Bretaña. En esa época, algunos de los más prestigiosos pensadores de la Ilustración, que defendían los principios democráticos del igualitarismo y cuestionaban la noción de que una minoría privilegiada gobernara a la vasta mayoría de la población, creían que estos principios solo debían aplicarse a su propio sexo y a su propia raza. El filósofo Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, pensaba que el hecho de que la mujer obedeciera al hombre formaba parte del orden natural. Escribió que las mujeres hacen mal en quejarse de la desigualdad de las leyes humanas, y defiende que, cuando la mujer intenta usurpar nuestros derechos, se muestra inferior a nosotros. Los esfuerzos de Dorothea van Willen, amante de Juan Guillermo, elector del Palatinado, condujeron a la abolición de la cobertura, una doctrina legal por la que los derechos legales de las mujeres casadas pasaban al marido, hecho que fue un temprano ejemplo de derechos femeninos. El Palatinado fue el primer estado germánico en abolir la cobertura, que fue brevemente instaurada por Carlos III Felipe, sucesor de Juan Guillermo. Dorotea protestó desde su exilio en Ámsterdam. Publicó sus memorias, Una vida para la Reforma, muy críticas con el gobierno de Carlos Felipe. Para evitar un escándalo, el nuevo elector se plegó a las exigencias de Dorotea, y volvió a derogar la cobertura. En 1791, Olympe de Gouges, dramaturga y activista política francesa, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 69 que tomaban como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Su formulación es irónica, y expone el fracaso de la Revolución Francesa, tan dedicada al igualitarismo. En dicha declaración se puede leer: esta revolución solo tendrá efecto cuando todas las mujeres sean totalmente conscientes de su deplorable condición, y de los derechos que han perdido en la sociedad. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana repasa los 17 artículos de los derechos del hombre punto por punto, y se ha descrito como, prácticamente una parodia del documento original. Dibujo satírico de 1887 sobre los derechos de las mujeres australianas. Una hipotética diputada endosa el cuidado de su bebé al presidente de la Cámara de Gouges. También destacó el hecho de que las leyes francesas castigaran a las mujeres igual que a los hombres, al tiempo que les negaban los mismos derechos. Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora británica, publicó en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde argumentaba que era la educación que se daba a las mujeres la que limitaba sus expectativas. Wollstonecraft atacó la opresión por motivos de sexo, abogando por la igualdad en las oportunidades educativas, y pidió justicia y derecho a la humanidad, para todos. Wollstonecraft y sus contemporáneas británicas Damaris Scudworth y Catherine Macaulay reivindicaron los derechos relacionados con las mujeres, argumentando que deberían disfrutar de mayores oportunidades, ya que al igual que los hombres, eran seres morales y racionales. En el ensayo The Subjection of Women, publicado en 1869, el teórico de la política y filósofo inglés John Stuart Mill describió la situación de las mujeres en Gran Bretaña de esta forma. Hay quien no cesa de repetir que la civilización y el cristianismo han reconocido a la mujer sus justos derechos. Por desgracia, no es verdad, la esposa es hoy realmente tan esclava de su marido, en los límites de la obligación legal, como los esclavos propiamente dichos de otras épocas. Miembro del Parlamento en esa época, Mill argumentó que las mujeres merecían tener derecho al voto, pero su propuesta para sustituir la palabra hombre por persona en la Ley de Reforma de 1867 fue acogida con risas en la Cámara de los Comunes y rechazada por 196 votos contra 76. Sus argumentos obtuvieron poco apoyo de sus contemporáneos, pero su intento por aprobar la reforma generó gran atención hacia el problema del sufragio femenino en el Reino Unido. Aunque en principio solo era una más de las campañas por los derechos de la mujer, el sufragio se convirtió en causa primaria de este movimiento a principios del siglo XX. En esa época,
El derecho al voto se restringía a los ricos propietarios de las jurisdicciones británicas. Este arreglo excluía implícitamente a las mujeres, ya que hasta el siglo XIX, los derechos reales daban a los hombres derechos de propiedad por matrimonio o herencia. Aunque el sufragio masculino se amplió durante ese siglo, la Ley de Reforma de 1832 y la Ley de Corporaciones Municipales de 1835 prohibieron explícitamente que las mujeres votaran en elecciones nacionales y locales. Millicent Fawcett y Emmeline Pankhurst lideraron la campaña pública para el sufragio femenino, y en 1918 se aprobó una ley que permitió el voto a las mujeres mayores de 30 años. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl